Buenas, bienvenidos al canal. En esta ocasión nos llega un Galaxy A30, el cual el cliente nos indica que estaba cargando y de un momento a otro se apagó y dejó de funcionar. Entonces, como vemos ahí en pantalla, pues intentamos prender y no enciende. Le conectamos la fuente de alimentación y en el momento en que se le conecta la fuente nos presenta este problema en que consume 4, 70, 80 miliamperios, pero sin tocar el botón de encendido, solo conectándola. Se queda en cero, al rato marca 80, al rato marca 60, y cuando le oprimimos el botón de encendido no hace nada porque tiene alguna especie de corto que está bloqueando el encendido. Entonces luego pasamos al microscopio para verificar el estado del teléfono. Como nos dijeron que se dañó mientras estaba cargando, pues sospechamos del integrado de carga. Entonces lo que vamos a aplicar es la prueba de corriente con el dot test, así como vemos en pantalla. Y entonces procedemos a utilizar la prueba de corriente. Ya saben que es medir microamperios con el multímetro, a ver cuántos microamperios está consumiendo el integrado de carga, positivo de la fuente con positivo del multímetro. Colocamos el multímetro en escala de microamperios y con el negativo de la fuente la colocamos en cualquier parte que haga tierra con la board del teléfono, y con el negativo del multímetro medimos cada uno de los puntos del dot test. Vemos que este dot test es diferente porque este es un celular tipo C, entonces tiene mucho más contactos y las mediciones son algo distintas a las de los teléfonos convencionales. Entonces pues empezamos midiendo desde el primer pack que vemos a mano izquierda y continuamos midiendo las demás. Entonces ahí, como les digo, cuadramos el multímetro en escala de microamperios y lo conectamos a la fuente en serie, así como ya indiqué. Ahí vemos en pantalla cómo lo vamos cuadrando. Acomodamos los cables porque estaba molestando uno. Y ya ahí está bien acomodado. Saben que la fuente tienen que limitarla a 4 voltios y 100 miliamperios. Solo 100 miliamperios y 4 voltios. Entonces ahora sí procedemos. El primer pack pues nos marca OL y es normal porque es tierra. El segundo nos marca un consumo de 2 microamperios. Este, este dot test tiene medidas muy bajas por lo general. El VCCMake, perdón, el VBoost, que por lo general es la entrada del cargador, el positivo del cargador, que lo dibujan ahí como con VCC en el dot test. Entonces ese VCC sí nos marca una medida alta, pero pues normal, pasa la prueba como quien dice. No tiene ninguna anomalía. Hay muchos teléfonos que se han medido ya y marcan ese valor. Entonces nos marca un valor entre los rangos. Y el resto de valores que nos mostró el dot test están bien. Es normal que marquen OL esos puntos que marcaron OL. Y del resto pues digamos que el integrado este que vemos en pantalla, que es el integrado de carga, pasó la prueba. Entonces no tiene un sobreconsumo, entonces toca revisar alrededor de él y del PMI principal a ver si encontramos alguna especie de corto o fuga. Ponemos el multímetro en escala de diodo con el positivo a tierra y con el negativo medimos cada componente a ver qué nos encontramos. Entonces medimos ahí, nos marca 499, 583, 512, hay tierra y acá 580 y algo. Entonces vemos medidas que están relativamente bien. Aquí medimos y nos marca 97. Esa medida sí está un poco baja, pero tenemos que ver si es una medida de baja tensión o si tiene fuga. Miren, ahí nos marcó 86 y luego 587. Es extraño que marque eso así. Tenemos que revisar la línea esa también.
Luego aquí vemos la bobina que en un lado nos marca 864 y del otro lado nos marca 97. Eso no es normal. En una bobina la medida de la caída de tensión tiene que ser igual en ambos extremos, porque la bobina, perdón, es una especie de alambre enrollado, entonces generalmente ya tiene continuidad de un punto al otro. Y ahí vemos que cuando medimos no tenemos continuidad, tenemos una medida de 2000 y de 300 algo, entonces esa bobina está mala. Debemos cambiarla porque cuando toquemos los dos extremos de la bobina tiene que marcar el multímetro 000. Y ahí medimos la otra línea que nos mide 97, entonces tiene una fuga, porque por lo general esa bobina que está mala, que les mostré ahí, es una línea que se conecta a VBAC, que es la línea que irriga toda la placa y tiene 4 voltios de la batería. Entonces esa línea de 4 voltios es un voltaje normal. Siempre en cualquier teléfono por lo general tiene que medir entre 300 y 400 milivoltios en escala de diodos, y nos está midiendo 97 en esta ocasión. Entonces ahí ya hay una fuga. No está en corto como tal, pero sí tiene una fuga porque de 400 nos está marcando 97. Cierta cantidad de electrones se están fugando a tierra. Entonces por aquí tiene que ser el problema en que no nos enciende el teléfono. Entonces primero procedemos a retirar la bobina que está defectuosa. Esa bobina debería tener continuidad en los dos extremos y no lo tiene. Entonces la quitamos. Recuerde, la fuga o el corto no es por culpa de esa bobina. La bobina por lo general nunca se ponen en corto ni en fuga, porque ellas ya son como tal un corto. ¿Cómo así? Que ellas ya son, es un cable enrollado y de ambos lados tiene que tener continuidad. Entonces no hay manera de que se ponga en corto. Mire, ahí tocamos de ambos lados y no nos marca nada el multímetro. Quiere decir que esa bobina está rota, está mala. Listo, entonces ya posteriormente la reemplazaremos por una buena. Ahora lo que tenemos que hacer es medir a ver en cuál de los dos extremos quedó la fuga. Entonces medimos de este lado y ya nos marca 830, y esa es la línea que sale y ahí nos marca 004, o sea que ahí es donde está la fuga o el corto. La otra línea de la bobina es la que sale del subPMI, del IC de carga, y nos está marcando bien. Quiere decir que es otra prueba que el PMI acaba de pasar bien, entonces no tenemos por qué irlo a retirar. Así sea que el teléfono se dañó mientras cargaba, pero la prueba del dot test la pasó bien. Ahora vemos que tenía un corte en la bobina, la retiramos y el corto ya no quedó del lado del IC de carga, sino que quedó del otro lado de la bobina. Entonces, como ya tenemos ahí un corto o fuga, lo que vamos a hacer es inyectarle tensión a ese pack que tiene el corto. Le vamos a soldar un cable y posteriormente le conectamos la fuente inyectando 4 voltios 2 amperios para ver que se calienta. Muy seguramente lo que se caliente será lo que tiene el problema. Entonces aquí, como les digo, de ese lado fue donde quedó la fuga. Entonces de ese lado es que conectamos el cable para inyectar corriente. No podemos soldarlo del otro lado porque dañaríamos el integrado, ya que el integrado de carga sí está bien. Entonces del lado donde nos queda la fuga o corto, ahí es donde medimos. Ahí probamos nuevamente midiendo el cable que acabamos de soldar y nos marca que está en un corto. Entonces, con toda seguridad, en el cablecito que soldamos colocamos la punta positiva de la fuente y con la punta negativa de la fuente tocamos cualquier parte de la tierra para ver que se calienta. De esa manera, miren, ahí el verde que soldamos, el cable verde que soldamos, lo juntamos al positivo de la fuente y con el negativo de la fuente lo colocamos a cualquier parte que tenga tierra. Ahí ya nos marca 172 miliamperios. Entonces empezamos a tocar a ver que se calienta para verificar que puede ser el daño. Entonces no se calentó nada. Lo que procedemos es a utilizar nuestra cámara térmica.
¿Por qué? Porque normalmente se tiene que calentar algo, solo que no nuestro tacto no siente lo que se calienta porque es algo muy bajo. Entonces inyectamos corriente nuevamente por el cable verde y utilizamos una cámara térmica especial. Ahí vemos en el teléfono en la pantalla como cuando tocamos con tierra la fuente se calienta, sale un punto negro en la pantalla. Ese punto negro indica que la temperatura se eleva mucho en esa parte del teléfono. Ahí vemos cada vez que tocamos con el negativo de la tierra, de la fuente en la tierra, se calienta muchísimo ese integrado. Ese integrado viene siendo un PA, que es un amplificador, y está en la etapa de radiofrecuencia. Es ese que señalamos ahí. Vamos a verlo por última vez. Cuando inyectamos el voltaje, ese integrado se sobrecalienta. Nuestras manos no lo sienten, pero esa cámara térmica pues es especial para esto y pues detecta el componente que se calienta como tal. Entonces lo que procedemos es a retirar ese PA, ese amplificador, y reemplazarlo por otro. Ya con eso debería quitarse el consumo. Eh, Les recuerdo que inyectamos voltaje entonces soldando un cable donde quedó el corto. Ahí en ese cable colocamos el positivo de la fuente y el negativo de la fuente lo tocamos con cualquier parte de tierra de la board para que así inyectemos los electrones en la parte que tenga la fuga y esos electrones hagan que el componente que tiene la fuga o está defectuoso se caliente. En esta ocasión pues se calentó el PA de radiofrecuencia. Recuerden, no cambiamos directamente el IC de carga porque pasó la prueba del SMB y pues ahorita que miramos ahí como retiramos la bobina no quedó la fuga del lado de él, no quedó el corto del lado de él. Y pues lo que se estaba calentando era este. Entonces ahí lo retiramos de una placa donante para posteriormente instalarlo en la placa del cliente. Entonces ya con esto debería eh, quitarse ese consumo que tiene. O posteriormente pues obviamente debemos hacer nuevamente una prueba, ver si enciende y a ver cómo se comporta el teléfono, porque por lo que veo fue una sobretensión la que lo afectó y pues dañó el PA de radiofrecuencia y pudo haber dañado otros integrados. Entonces tenemos que seguir con la prueba. Ahorita ahora que ya reemplazamos ese PA, ya ahí solucionamos ese primer problema. Ahora lo que procedemos es a intentar encender el teléfono a ver qué consumo o qué problema nos muestra. Entonces nuevamente ahí vemos en la fuente que nos marca 78 miliamperios, o sea, ya tiene un consumo todavía. Entonces ese consumo no es normal, sigue con un problema. Nos marca 73, 58 y el botón de encendido no reacciona. Entonces lo que procedemos a inyectar voltaje nuevamente y ver que se calienta en nuestra cámara térmica. Ahí vemos cómo inyectamos voltaje y se calienta ese integrado que viene siendo el PMI principal. Inyectamos corriente con el negativo de la fuente y miren, se calienta muchísimo el PMI principal. Entonces procedemos a cambiar el PMI principal. Ahora que ya cambiamos el PMI principal, podemos medir la línea donde estamos inyectando voltaje. Ahí donde soldamos el cable verde podemos medirla en escala de diodo. O sea, positivo del multímetro a tierra y con el negativo del multímetro lo colocamos en el cable verde o en cualquier componente que esté conectado a la línea de donde soldamos el cable verde de nuestro video. ¿Eso para qué? Para ver si ya no nos marca 00 y nos marca, mire, 378. 378. Igual vamos a medirlo donde tenemos soldado el cablecito. Entonces aquí en el cablecito nos marca 378. Ya dejó de marcar 00 o 70 y algo, 98, porque la medida era muy fluctuante, o sea,
De pronto por la sobretensión los integrados se vieron afectados y por eso la medida no era certera siempre. Miren que a veces nos marcaba 98 y cuando bajamos la bobina nos empezó a marcar 00 porque calentamos la placa. Entonces ya ahí vemos que la medida de referencia, la caída de tensión, volvió a la normalidad, nos marca 378. Ese 378 nos marcó al momento de quitar el integrado principal, el PMI principal, perdón. Lo cual quiere decir que el diagnóstico hasta ahora ha sido bien. Porque si quitamos el integrado S que vimos con la cámara térmica a calentar y la medida de referencia volvió a su estado normal, quiere decir que el daño estaba en el integrado que retiramos. Era el que estaba colocando en fuga la línea también. Entonces procedemos a cambiarlo y ver si esta vez ya nos enciende el teléfono. Hasta ahora hemos conseguido dos daños, el integrado de radiofrecuencia, el PA y el PMI principal. Entonces procedemos a instalarle el PMI principal nuevo para luego ver el comportamiento del celular. A ver si ya con esto damos la solución completamente o si todavía tiene algo más defectuoso. Entonces después de esto, ya que lo instalamos, procedemos a medir nuevamente. La línea está bien, 354, es normal esa línea ahí. Y luego lo que se procede es a retirar el cable obviamente y colocar los componentes originales que hacen falta, los cuales un condensador y la bobina, pero esta vez ya una bobina nueva y en buen estado, porque la que tenía estaba en mal estado. Entonces ya que tiene todos sus componentes, la línea ya vemos que mide normal, 378 con la bobina conectada, y procedemos a intentar encender. Cuando intentamos encenderlo, el teléfono no enciende y cuando le conectamos el cargador se enciende el flash. Quiere decir que está en corto. Entonces volvemos a hacer la prueba de dot test al teléfono, la que ya nos pasó. Él pasó la primera prueba, pero ahora vamos a ver qué sucede. Ahora vemos que la entrada del cargador ahí nos marca OL, cosa que no nos hacía antes. Quiere decir que hay un sobreconsumo en el integrado de carga y que está malo. Y vemos que cuando aplicamos la prueba de SMB en la línea positiva del cargador, vemos que se alumbra el flash. Cada vez que toco y me marca OL, el flash alumbra. Eso nos indica que entonces el PMI de carga sí está mal. Pero ¿por qué no lo bajamos al principio? Porque al principio pasó la prueba. Créanme que muchas veces hay situaciones así. Esta situación pues siempre fue algo complejo, la reparación del teléfono, porque por ejemplo acá nos había marcado muy bien el integrado de carga y resulta que luego que calentamos y cambiamos los otros dos integrados se puso en corto. ¿Por qué sospeché de él nuevamente y hice otra vez la prueba de SMB? Porque cuando conectaba el cargador, el teléfono no hacía nada, pero me alumbraba el flash. Me ha pasado ya muchas veces, muchos teléfonos, que cuando conectamos o la batería o el cargador, perdón, y nos prende el flash, a veces teléfonos que tienen dos flash, el frontal y el trasero, prenden todos dos al tiempo, es casi siempre el IC de carga. Entonces eso también para que lo tengan en cuenta. Entonces ahí lo que procedemos es a instalar un IC de carga nuevo y ahora sí a ver si ya el teléfono nos enciende, porque ya no tiene ningún consumo ni nada, y ahora procedemos a conectar la batería y hundir el botón de power. Entonces ya ahí vemos que el teléfono está encendiendo después de toda esta travesía. Entonces pues ahorita probarle a ver si funciona el táctil, si carga y activa la carga rápida. Pues el táctil funciona. Bueno, ahí se bloqueó la pantalla, vamos a ver. El táctil funciona normalmente. Conectamos ahora el cargador y vamos a ver que dice carga rápida. Ahí ya carga y un momento carga rápida en 72%. Entonces luego procedemos a ver que si es la misma board que estamos reparando. Mostramos el microscopio y pues si les sirvió de algo este video, no olviden suscribirse al canal y recuerden que somos Electrocel. Vamos a estar subiendo muy a menudo reparaciones y explicando un poco el funcionamiento de cada teléfono.
Entonces nos vemos en la próxima. Hasta luego.